Ahora comienza Difundiendo lo Nuestro, un programa de información general de la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, comprobante de inscripción de culto número 248, escala de pastores, evangelistas y obreros de nuestro ministerio, música, avances, enseñanzas bíblicas y predicaciones. 90 minutos de un programa de relevancia informativa. Difundiendo lo Nuestro, por Radio Crisol 93.5. Hoy vamos a hablar de alguien que ha trascendido en el tiempo. Y cuando era muy joven, fue uno de los que fue contratado como espía a la tierra prometida de Israel. En ese momento, 12 hombres fueron elegidos. Y no estoy hablando precisamente de Josué, sino que estoy hablando de su compañero y animado, casi enérgico, podríamos decir, Caleb. Y dice así Josué capítulo 14, versículo... Podíamos leer el versículo 6. Los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo Caleb a Josué: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Estoy leyendo, para los que recién se conectaron, Josué capítulo 14, versículo 6. Versículo 7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticia como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tus pies será para ti. O sea, la palabra oyó con H, con acento en la última O, tiene que ver con haber pisado la tierra. Moisés le había dado esa promesa para este hombre llamado Caleb cuando él tenía 40 años. Dice que será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Versículo 10. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. La promesa fue dada cuando tenía 40, y el reclamo de este versículo viene 45 años después. O sea, 85 años tenía en el momento que estamos mencionando textualmente estos versículos. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Versículo 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame, versículo 12, capítulo 14 de Josué. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí, y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo, y los echaré como Jehová ha dicho. Entonces Josué le bendijo, y dijo a Caleb, hijo de Jefone, le dio Hebrón por heredad.
Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Amén y amén. Encontramos a Caleb reclamando una promesa. Ellos, como en la introducción dije al principio, fueron los 10 enviados a reconocer la tierra de Canaán. Ciertamente, las Escrituras dicen que trajeron 10 malos informes, diciendo que la tierra era imposible de ser conquistada. Y esto se encuentra en Números capítulo 13 y capítulo 14, donde Caleb, a la edad de 40 años, siendo muy joven, se anima, va y hace callar a los 10 desanimados con poca fe y dice: verdaderamente, si el Señor nuestro Dios está con nosotros, nos comeremos como a pan a nuestros enemigos. Ciertamente ellos son gigantes, pero con nosotros está Jehová, el Señor. Y de esta manera, los que habían escuchado la parte negativa del informe de los 10, se juntaron a una para querer apedrearlos a Josué y a Caleb, pero la nube que representaba la gloria y la presencia del Señor en el desierto, se manifestó y habló. Y dijo a través de palabras audibles para Moisés, que por cuanto su siervo Josué y su siervo Caleb no habían hecho desfallecer el corazón del pueblo, sino que hablaron confiando en las promesas del Señor, ellos iban a heredar la tierra. Ellos iban a llegar a destino, como decimos, porque ese era un viaje donde muchos incrédulos y muchos desanimados y muchos quejosos murieron en el desierto y no lograron el objetivo de llegar a la tierra prometida. Mas a Caleb se le dio, a Josué también, porque Josué fue el hombre que su sucesor de Moisés, el cual antes de morir Moisés puso las manos sobre él y dijo: Josué, hijo de Nun, será tu sucesor. Él entrará en la tierra prometida. Él repartirá la tierra por heredad. Y no encontramos a Caleb en los principios del libro de Josué. No encontramos hasta este capítulo 14 del libro, donde aparece y dice, reclamando: ¿recuerdas, Josué, cuando fuimos? ¿Recuerda cuando los 10 dieron mal informe? ¿Recuerda que nosotros hablamos de parte de Dios con la palabra que el Señor nos dio para hablar, creyendo en sus promesas porque andábamos cumplidamente sobre sus caminos? ¿Recuerda lo que dijo Moisés, siervo del Señor? Como diciendo, ahora está ausente, ya no está más Moisés, pero las palabras tenían vigencia y habían trascendido el tiempo, más de 4 décadas. Y hoy, con 85 años, en estos versículos, textualmente hablando, del capítulo 14 de Josué, encontramos a Caleb con una energía tremenda, con una fe acrecentada en su corazón como un diamante. Caleb, el enérgico, el que todavía se animaba a pelear la buena batalla.
el que dijo: no tengas por olvidada las palabras de Moisés, siervo del Señor, que dijo que me daría a mí el monte de Hebrón. Por el informe que di positivamente, que Dios está con su pueblo y está con los que le creen. Ahora, como en aquel entonces, tal es mi fuerza, tal es mi energía, dijo Caleb. Tal es el compromiso que tengo, que me animo a pelear la batalla. Me animo a alistar mi gente y a organizarnos nosotros como tribus y conquistaremos Hebrón por la palabra que Jehová habló con su siervo Moisés. Qué hombre positivo, un hombre que no se le fue la fe después de casi 4 o 5 décadas más adelante. Un hombre que viene a hacer un reclamo, que quizás en este tiempo de los 40, 45 años nadie se fue a ofrecerle ni a decirle, ni el mismo Josué, que había sido testigo presencial de las palabras de Moisés, ni tampoco ninguno hasta ese momento, pero él se animó. Un día menos pensado llegó para ver al comandante Josué, su compañero de la vieja guardia, como podíamos decir, de la antigua guardia, y diciéndole: ¿te acuerdas que cuando éramos jóvenes y fuimos? ¿Te acuerdas de aquel suceso? ¿Te acuerdas que 10 desfallecieron al pueblo y ellos creían que eran como langosta y que los hombres y los habitantes de ese lugar eran como gigantes? ¿Te acuerdas? Y Josué imaginativamente se me hace verlo asentando la cabeza y diciendo: verdaderamente es así. ¿Y te acuerdas que el pueblo hablaba de apedrearnos? Y que si no era por la nube y la presencia del Señor, hubiésemos muerto allí. Pero el Señor nos defendió, porque el Señor defiende a los que tienen fe en Él. El Señor pelea por los tales. El Señor es el que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Aleluya. Ahora acá está tu siervo, acá está tu compañero de la vieja guardia. Y tal mi fuerza cuando tenía 40 años, tal es hoy que tengo 45 años más encima de aquellos 40. Hoy tengo 85 años y me animo a pelear la batalla. Me animo a conquistar lo que me fue prometido. Porque tú has oído que Jehová nuestro Dios me ha dado por herencia a mí y a mi descendencia. Y tú fuiste testigo y escuchaste bien, Josué. Y Josué asentaba con la cabeza y decía: sí, es así. Parece que veo a Josué también gastado, cansado, con los años encima, seguramente ya canoso. Sus hombros comenzaban a caerse, pero admirado por la fuerza de su compañero Caleb, que yo lo denominé el enérgico. Caleb el enérgico, el que tiene energía, no quizás física, sino de determinaciones espirituales, de una firmeza, de un corazón entregado a Dios. Oh, cómo queremos esas clases de personas. Que el tiempo no le borre la fe, que los años y las décadas no le quite las promesas de Dios en su corazón. Porque pasará el cielo y la tierra, pero la palabra del Señor se cumplirá al pie de la letra. Ni un punto ni una tilde pasará, dijo Jesús. Así que él estaba con esa energía.
aquel vigor espiritual. Físicamente se veía con 85 años, probablemente sus hombros ya medio decaídos, lleno de cana, arrugas, como cualquier persona que tiene esta edad, pero adentro tenía una energía espiritual tremenda, un poder de Dios tremendo, un deseo de que antes de morir ver cumplido los propósitos de Dios para su vida. Imaginamos así que le dijo Caleb a Josué: anote usted mi nombre, Señor. Anota mi nombre. Yo iré a combatir. Yo soy Caleb, el mismo de hace 45 años atrás. Tal es mi fuerza, tal es mi vigor, tal es la energía que tengo, tal es la determinación que no se ha ido ni medio centímetro de mi corazón. Él decía: estoy dispuesto a ir a conquistar aquel monte. No era cualquier monte, era el monte Hebrón, de la ciudad de Hebrón. Geográficamente, si miramos la parte geográfica de la tierra de Palestina y la tierra de Israel, uno de los montes más altos, la ciudad de Hebrón. Esa quería Josué, la que le habían prometido cuando él era joven, la que había orado meses tras meses, década tras década, y alimentando esa fe en su corazón. Un día Dios me va a dar el privilegio de poder realizar mi sueño, no importa, me estoy gastando, cada cumpleaños se nota que me estoy yendo, pero tengo la energía y el deseo, y Dios no me va a dejar cerrar los ojos sin ver sus promesas cumplidas. ¡Qué bendición! ¿Cuánto necesitamos estas personas hoy en día? Personas que por allí usted le ve ya están más callados, ya no hablan tanto, ya no corren tanto, ya no se mueven tan rápidamente como otras décadas. Ya le duelen los huesos, le duele la espalda, les duele por acá y por allá. Pero necesitamos gente como Caleb, que adentro de su corazón siga alimentando las promesas del Señor el día a día. ¿Para qué? Para conquistar. ¿Hay que conquistar todavía? Claro que sí. Todos los días es una batalla y todos los días es una conquista. Todos los días debemos conquistar algo y no quedarnos con los recuerdos del ayer empolvados en algún museo. No, sino creerle a Dios, creerle a sus promesas. Creer que como estuvo con Josué y como estuvo con Caleb, estará con nosotros, que le creemos a Él. Dice una frase que sobresale en estos versículos que hemos leído: todavía me siento fuerte para combatir. La vida nos presenta distintos momentos de batalla. La vida nos sorprende con algunas batallas inesperadas, pero que debemos estar preparados para pelearla al día a día. Vamos a darle batalla a las cosas, vamos a conquistar, vamos a creerle a Dios. Está asegurado el final de la historia para aquellos que le creen a Dios. Conquistaremos, cumpliremos nuestro sueño. Se hará realidad lo que le creemos al Señor. No te desanimes. No tires la toalla. No cuelgue los guantes. No largue tus armas. Esas armas espirituales poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas del enemigo.
¿Qué puede hacer este hombre? ¿Qué puede hacer esta mujer? Pero si ora, si le cree a Dios, si es perseverante y persistente como una gota de agua, puede hacer y partir la roca más dura por la constancia. Está comprobado. Alguno puede decir, ¿qué puede hacer esta gota de agua? Mira cómo está cayendo una tras otra sobre esa piedra dura, sobre ese pedernal. Pero deje que pase el tiempo. Deje que pasen los días, las horas. Y se va a dar cuenta que va a lograr hacer un agujero y va a romper la piedra si es necesario. Así son las armas espirituales de los que le creen a Dios. Así que, por más que la batalla sea larga y variada, pero tenemos la de ganar con Dios. Cuando yo miré este versículo que decía, tal es mi fuerza, me acordé de Efesios capítulo 6, verso 10, que dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza en el original significa métodos. O sea que tendríamos que parafrasear así el versículo, que tenemos que estar armados con la armadura de Dios para presentar batalla y estar firme contra los distintos métodos que el diablo va a usar para querer derrotarnos. Por eso la fortaleza tiene que venir del Señor. Caleb se veía viejo, se veía de hombros caídos, se veía canoso y arrugado su piel, pero decía adentro, todavía tal es mi fuerza, tal es mi deseo. Los orientales dicen que la batalla primero se gana en la mente, porque si no logramos ganar en la mente la batalla, entonces estamos listos. ¿Qué le dijo David a Goliat? Tú vienes a mí con lanza y jabalina, como diciendo, armado hasta los dientes. Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios que tú has provocado, ese Dios te entregará en mis manos. Y habló con fe David, teniéndolo al gigante Goliat, y le dijo así, y yo te mataré. Y no estaba muerto, estaba vivo. Estaba riéndose de David porque venía con un palo. Dijo, ¿acaso soy perro para que vengas a mí con palo? David dijo, yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hablando un muchachito, 17, 18 años, 20 años. Ante un hombre experimentado en la guerra como Goliat, que lo describe con lujo de detalle, primera de Samuel capítulo 16, 17. Que el mismo rey Saúl llegó a decirle, pero tú no podrás pelear con ese hombre porque es un hombre de guerra, experimentado. Ponete mi casco, esta mi armadura. Y probó David, porque David no era ninguna persona que era contrario. No, probó andar, no podía. Fue sincero, le dijo, no puedo andar con esto. Pero yo iré y pelearé contra él, no tengas temor. Porque ya él creía que Dios era poderoso para ayudarlo. Por eso digo, la batalla se gana en la mente. Se gana creyéndole a Dios. Y ahí está delante de Goliat y dice, tú vienes a mí con armado hasta los dientes, yo vengo a ti en el nombre del Señor a quien tú has provocado. Porque cuando yo miro con detalle la provocación de Goliat para el pueblo de Israel, puedo llegar a creer que el primer día y el segundo día y el tercer día decía, deben un hombre para que pelee conmigo.
denme un hombre. Pero cuando fue pasando 15, 20 días, un mes, por la mañana y por la tarde, y ningún israelita salía a pelear, entonces se prevaleció el gigante y comenzó a insultar a Dios. Y palabras más, palabras menos, diría: no sirve ni el Dios de ustedes. Nosotros tenemos nuestro Dios Dagón, que me da la fuerza y me da las ganas de desafiarle a cualquiera de ustedes. Y ustedes no se animan a pelear porque ni su Dios sirve. Y ahí llega David, llevando pan, llevando queso y tomando prenda de sus hermanos para ver cómo estaba. Y de repente escucha esas palabras de aquel incircunciso. Y no puede ser. ¿Por qué esto? ¿Qué darán al hombre que quite este oprobio, esta vergüenza? Y dice: bueno, el rey le dará a su hija para que se case y también su familia no pagará impuestos. Y será una persona reconocida. Y David ya fue presentado para Saúl y Saúl ya pensó que había venido alguien animado, pero resulta que viene un muchacho. Y ahora David está delante de Goliat y dice: yo te mataré, hoy te mataré. Y daré tu cuerpo y el cuerpo de los filisteos a las bestias del campo y a las aves del cielo, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Estamos hablando con fe, porque hay que hablar con fe. ¿Sabe por qué? Porque como dice Efesios capítulo 6, verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Créale a Dios. Vamos a creerle a Dios. Vamos a confiar en Dios, cueste lo que cueste. Por más que la batalla sea dura, larga, parece que no termina más. El mismo Josué en su libro dice que cuando veía que sus enemigos se iban a escapar, porque el sol se estaba yendo, con fe y con propósito se dirigió al sol y le dijo que se detenga. Porque el sol era la luz, es la luz natural que iba a alumbrar para que él pudiera terminar con sus enemigos. Pues hay que creerle a Dios. Y el sol se detuvo en Gabaón, dice la Biblia, hasta que Josué puso sus enemigos debajo de sus pies. No se desanime, Dios está con nosotros. ¿Cuáles son las características de los que combaten? La persona que es un combatiente es una persona concentrada. No deja que nada ni nadie lo pueda distraer de su objetivo. David no fue a firmar primero el papel, a ver el casamiento con la hija de Saúl, ni dónde tengo que firmar, que mi familia no va a pagar más impuestos. No se distrajo, se concentró en Goliat. Y se presentó con un cayado y con 5 piedras y con su honda y con las promesas de Dios en su corazón, que Dios era poderoso para ayudarlo y quitar el oprobio, la vergüenza, que era Goliat, el filisteo de Gat. Y si tenía que morir por el honor de Dios, iba a morir por el honor de Dios, pero iba a quedar en la historia como alguien que por lo menos intentó hacer algo. Porque es muy fácil hablar desde una distancia en teoría, con la lapicera en la oreja, admítame el término, desde un escritorio. Hay que estar en medio del fragor de la batalla. Hay que escuchar el gemido de los que están cuerpo a cuerpo peleando contra las potestades de las tinieblas y creyendo que Dios es poderoso para ayudarlo y que van a conquistar, y que el día a día avanza el evangelio, avanza la luz, avanza el conocimiento de Dios para aquellas personas que no saben de Dios. El combatiente tiene que estar concentradísimo. Por eso Pablo dijo que ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vamos a luchar legítimamente. Vamos a luchar como está
determinadas las reglas del juego, admítame el término. No hagamos trampa, no queramos zafar, no queramos eludir lo más difícil, no, enfrentemos, porque fuimos llamados para esta tarea. El combatiente es fiel. Su ruta es hacia adelante. No tiene retroceso. Un cristiano será fiel a Dios, a su iglesia, a su ministerio y a él mismo por amor a la conquista y a lo que Dios tiene preparado para él. Caleb no vino y dijo: mire, Josué, si alguien pelea por mí, usted tiene que mandar soldados que peleen por nosotros y que nos entreguen. No. Caleb no dijo eso. Caleb dijo: yo iré y pelearé. Tal es mi fuerza, subiré a ese monte llamado Hebrón, a esa ciudad que nos prometieron hace 45 años atrás. Tal era mi fuerza, tal es hoy mi vigor. Por eso me admiro de la fe de Caleb. Me admiro del vigor espiritual. Me admiro le puse Caleb el enérgico porque le cree a Dios, a pesar de sentirse físicamente gastado, pero cree que Dios es poderoso para ayudar. La persona que es un combatiente es sacrificado, lucha por su objetivo, pelee por su familia, pelee por su matrimonio, pelee por sus hijos. No le dé riendas al diablo para que te robe tus hijos, robe tu descendencia. Apague el fuego de la pasión y de servir a Dios de todo corazón. Luche, pelee contra el diablo. Ponga su cuerpo en sacrificio vivo, que es nuestro culto de todos los días para Dios. No dé tregua. No le dé una uña al diablo, porque el diablo usted le da una uña y te va a llevar el codo y el brazo y el cuerpo entero al infierno. Pelee la buena batalla de la fe. Sea un combatiente sacrificado. Su vida le dará, si fuera necesario, todo, para que sus deseos, sus planes y sus posiciones por Dios y por su obra logren el objetivo. Alguno que pelea un poquito y ya abandona. No, esto no es para mí, parece que Dios no me va a dar una salida. Dios tiene una salida, pero Dios está esperando de usted firmeza. Dios está esperando ahí que usted se ponga a la brecha. Dios está esperando que usted diga: no, Dios me prometió hace 20, 30, 40 años atrás. Acá estoy como Caleb, acá estoy firme. Acá le estoy creyendo al Señor. Caleb llegó a decir: me siento fuerte para caminar. Caleb tenía 85 años de edad, pero todavía caminaba en la voluntad de Dios. Los años no habían hecho en él una mella o una separación de esa relación con su Creador. Era todos los días: gracias, Señor, cuando sea tu tiempo, yo sé que voy a ir a hablar con tu siervo Josué y voy a conquistar. Gracias, Señor, porque hasta el día de hoy no se me va ese sueño que tengo en mi corazón. Algún día no estaré más, pero estarán mis hijos y los hijos de mis hijos para disfrutar de esta conquista, de esta tierra prometida, desde tu persona, Señor, a tu siervo Moisés, y ahora voy a reclamarle a tu siervo Josué que Moisés nos había dado para nosotros. Qué lindo creerle a Dios. Caleb tenía 85 años de edad, pero todavía caminaba en la santidad con Dios. En su juventud fue un creyente quizás conservador, y en su ancianidad todavía lo era. No había cambiado Josué. Todavía mantenía la santidad de Dios en su vida.
las promesas de Dios en su corazón, en su familia. Cada vez que venía algún momento especial, contaba la historia para su familia. Porque la historia antes no se contaba por libro, ni se hacía libro, por lo menos en este tiempo del pueblo de Israel, y mucho menos cuando eran nómades en el desierto. No había para escribir libros ni nada, pero se contaba oralmente. Caleb reunía a su familia y decía: un día vamos a conquistar la tierra de Hebrón. Esa el Señor le ha dado a Moisés, y por intermedio de Moisés a mi persona, y también le ha dado el privilegio a Josué, que sea nuestro comandante y encargado de llevarnos a la tierra prometida, pero un día va a llegar para nosotros. Paciencia. Habla de paciencia. Cuántos apurados que pierden todo por apurados, justamente, por desesperados, porque tiran todo por la borda, porque no aguantan nada. Pero Dios tiene hablado conmigo, pero parece que no se cumple nunca. Tranquilo. Lo que es para usted es para usted. Nadie te va a quitar lo que el Señor tiene preparado para usted. Usted solamente puede arruinar los planes de Dios para tu vida. Usted, por desesperado, por apurado, por falta de paciencia. ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Cuando vino y el otro había hecho el sacrificio que no tenía que hacer, solamente el sacerdote tenía que hacer, que era Samuel en esta oportunidad. ¿Por cuánto hiciste esto? Locamente te apresuraste. ¿Por qué hiciste esto? Y él dijo: lo que pasa es que el pueblo, los soldados se me disertaban, se me iban, cada uno se me iba escapando, todos tenían miedo y tú no venías. Y hay una frase allí que me llama la atención y dice así: si hubieses esperado, Jehová hubiese afirmado tu reino. He aquí, tu reino es dado para otro mejor que tú. ¿Vio cómo la impaciencia nos puede robar la bendición? ¿Vio cómo la impaciencia nos puede sacar del proyecto de Dios? Tranquilo, tranquila. Lo que es para usted, es para usted. Soporte, aguante. Usted está en el horno del crisol, en el horno de la aflicción. Pero es porque Dios te quiere sacar bueno, preparado, apto, aprobado. Dios no quiere una herramienta que sirva para 2 o 3 días nomás. Por eso los mejores siervos de Dios son aquellos que con los años hicieron parte de su corazón esta virtud llamada la paciencia. Son los mejores siervos que dan lo mejor en sus últimos años de vida. Porque como que se curtieron en Dios, se cocinaron bien en Dios. Pudieron quedar como un diamante, como un acero. Nadie le va a venir a cambiar la fe a último momento. Nadie le va a venir a decir cómo orar, cómo hablar con Dios, cómo hacer un ayuno, cómo dirigir una iglesia, cómo hacer un casamiento. No, porque ya tiene experiencia. Quizás no lo hizo, pero estuvo mirando a quienes lo hicieron. Y aprendiendo y atesorando y guardando en su corazón y diciendo: un día el Señor me va a dar el privilegio, un día yo estaré ahí también, un día, Señor, ayúdame a ser fiel. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Hoy muchos apurados corren la calle de la desesperación y se terminan estrellando y arruinando su vida, su familia y todo por causa de la falta de paciencia. Una vez un hermano dijo: ¿y hasta cuándo tengo que tener paciencia? Y un siervo del Señor le contestó, como dice el apóstol Santiago: tené paciencia hasta la venida del Señor. O sea que tenemos que tener paciencia hasta que el Señor venga. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que mantenernos, caminar en santidad con Dios, como caminó Caleb y pudo reclamar. Muchos quieren reclamar adelante, pero atrás no hicieron nada, no sembraron nada.
Fueron unos desordenados que iban para allá y para acá, y cuando usted los quería llamar para ocupar, ya no estaban más, ya se habían enojado, ya largaron todo, ya tiraron todo. Esto es de paciencia, dice Dios a través del Espíritu Santo esta palabra para muchos que están escuchando del otro lado. Tranquilo, tranquila. No, pero yo, ¿y cuándo yo voy a hacer? Si usted va a hacer mismo, tranquilo. No se desespere, no corra, no se impaciente, no haga como Saúl, que por causa de la impaciencia perdió esa continuidad en el reino. Dice, locamente hiciste esto, le dijo Samuel. ¿Por cuánto hiciste esto? Ahora tu reino es dado para otro mejor que tú. O sea que hay una virtud que Dios quiere que nosotros atesoremos en nuestro corazón, es la paciencia. Ah, hermano, pero ¿hace cuánto que yo soy miembro de la iglesia? Y otro dice, ¿hace cuánto que estoy a prueba? Y otro dice, ¿hace cuánto que soy yo apenas un diácono consagrado? Tranquilo, si esto no es de... Si el Señor quiere que usted va a llegar a un ministerio alto, el Señor te va a ayudar. Y si no quiere el Señor, un día antes de tu consagración te va a dar un infarto. Así que tranquilo. Tenga paciencia hasta la venida del Señor. Mire cómo Caleb aguantó 45 años y cuando llegó 85 años vino a reclamar y le dieron la tierra y subió porque tenía fuerza de Dios, energía de Dios. Tenía fe en las promesas de Dios. Cada día y cada año que pasaba se alimentaba cada día más. Señor, tú me prometiste. Señor, tú me prometiste. Y le decía para su familia, el Señor nos ha prometido. No me voy a morir sin ver las promesas del Señor cumplidas. Y hoy algunos pasan 2 o 3 meses y parece que si no le tienen en cuenta, enseguida ya busca otro lugar. Y andan como hojas secas, llevados por cualquier viento. Que solamente el apóstol Judas dijo que preparada para el fuego. Porque dejó de depender de la rama y dejó de depender del tronco y dejó de depender de la savia que le alimentaba. Entonces que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. Caleb tenía 85 años de edad, pero todavía caminaba en la oración con Dios. Esa comunión con Dios por medio de la oración no había menguado en su vida. Cada día era un devocional. Gracias te doy porque un día voy a conquistar Hebrón. Gracias te doy porque mi familia, mi descendencia, los hijos de mis hijos serán los herederos de esta tierra. Gracias te doy. Y cada sábado que hacían el culto para Dios en el día de reposo, y cada vez que iba a la sinagoga, y cada vez que estaba delante de la palabra de Dios y delante de la oración, decía gracias porque sé que un día se cumplirá lo que tú me has prometido. Alabado sea Dios. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amiga? Ya estás desanimado. El Señor tiene esta palabra para ti en este mediodía y te dice, tranquilo, tranquila. Llegará el día que te alegrarás y te gozarás en gran manera y dirás, valió la pena haber sido fiel a Dios. Valió la pena haber soportado y aguantado todos estos años. Cuando Caleb conquistó la tierra de Hebrón y se deshicieron de los habitantes, de sus enemigos que estaban ahí, y se establecieron como tribu y se organizaron, disfrutaron de casa que no habían hecho, comieron de fruta de árboles que ellos no habían plantado, tomaron agua fresca y cristalina que ellos no habían cavado pozo para tomar. Disfrutaban y decían verdaderamente, el Señor cumplió sus promesas.
No como aquel hombre que estaba ahí en la puerta y le dijo al profeta 24 horas antes, al profeta Eliseo: ¿acaso Dios va a dar esto que dice? Ni que abra las puertas de los cielos y las ventanas. El profeta le miró y le dijo así: tú lo verás, pero no vas a disfrutar de ello, por cuanto no creíste a la palabra de Jehová el Señor. Y ahí el rey lo puso al otro día a cuidar la puerta, y la gente salió y lo atropelló, dice la Biblia, y pudo ver que venían con bolsadas de bendición, con bolsadas de mercadería, pero no pudo disfrutar porque fue incrédulo. Hay que creerle a Dios, cueste lo que cueste. Hay que caminar en la oración. Hay que caminar en santidad. Hay que caminar en la voluntad de Dios. Hay que ser un combatiente sacrificado, fiel, concentrado. Hay que ser un hombre con la energía de Dios. Efesios 6:10, reitero, vuelvo a reiterar este versículo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dependa de Dios. Vaya a la oración. Alguno piensa que va a recibir fuerza solamente porque viene al culto. Al culto venimos para adorar a Dios. Pero para recibir fortaleza de Dios tenemos que ir a la oración. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Caleb tenía 85 años de edad, pero todavía caminaba en fe con Dios. Llegó a decir en el versículo 12: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. La conclusión que sacamos es que conquistó Hebrón, esta ciudad, y se la repartió en herencia a sus hijos y a sus nietos, y pudo decir verdaderamente: el Señor no falla. Si hoy usted se siente igual, le exhorto en el nombre del Señor, le animo en el nombre del Señor: pelee la buena batalla de la fe. Créale a Dios ante cualquier diagnóstico y pronóstico contrario. Créale a Dios, porque Dios es poderoso para ayudarnos. Dios no falla, no ha cambiado, para siempre su misericordia. Ese es el Dios que seguimos predicando, animando y diciendo que tiene fuerza para nosotros poder caminar, combatir y tomar ese monte que está delante de nosotros. ¿Cuál es el monte que te falta conquistar? ¿Cuál es el monte que te desafía? ¿Cuál es el gigante que se te pone enfrente? Y cuando todos huyen, Dios te dice: no, yo no quiero que tú huyas, yo quiero que me creas a mí, porque yo estoy contigo y lo vas a vencer. Como le dijo a Gedeón: vencerás a los madianitas como quien vence un solo hombre. Como le dijo a este hombre, también nos anima a nosotros y nos dice: vamos a vencer. Ten confianza en mí, dice el Señor. Ten confianza en mí, yo estoy aquí para ayudarte. Oramos en este mediodía. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por haber predicado tu palabra. Gracias porque hablé de la fe que estaba en el corazón de este hombre llamado Caleb. Gracias porque seguimos creyendo que tú eres poderoso para ayudarnos. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. No permitas que la impaciencia me robe la bendición que está delante, a mí ni a mis hermanos. Ayúdanos a esperar pacientemente en ti, creerte a ti, caminar por fe, caminar en oración, caminar en santidad, confiando que necesitamos más que nunca fortalecernos en ti y en el poder de tu fuerza. Gracias te doy, Señor. Gracias, gracias. Gracias por sentir tu presencia, tu gloria.
Gracias por los hermanos que están del otro lado, las familias, los que nos retransmiten por distintas radios. Gracias a donde lleguemos, al campo, a la ciudad, a las colonias, a las aldeas, a los pueblos. Gracias a las grandes ciudades. Gracias. Toda la gloria es para ti. Bendice, bendice. Fortalece nuestras vidas. Que podamos pelear la batalla de la fe el día a día, creyendo que vamos a ser más que vencedores por medio de ti. Te alabo para siempre, te glorifico. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. No te pierdas nuestro próximo programa, de lunes a viernes de 12 a 13:30 horas, por FM Crisol y en todas las redes sociales. Agradecemos a todas las emisoras que nos retransmiten. Por su atención, muchísimas gracias y será hasta entonces.